La verdad se pudre en la lluvia, sombras en barca la verdad, un caso en la Barcelona que Nunchi duerme. La noche se tragaba Barcelona por completo, masticando el neón desleído por la lluvia pertinaz que no conocía tregua. Desde la ventana de mi oficina, en el Carrer Ample, en el corazón del barrio Gothic, los reflejos anaranjados y púrpuras de los luminosos se escurrían por el asfalto mojado, distorsionándose en charcos que parecían espejos rotos de una realidad más amplia. El sonido de mis suelas sobre el viejo parqué de madera, gastado por incontables idas y venidas de ilusiones perdidas, era el único ritmo en aquel santuario de soledad y nicotina. La ciudad respiraba con dificultad, un ser vivo, jadeando en la niebla salada que subía desde el puerto, llevando consigo el olor a humedad, a óxido y a promesas incumplidas. Mi nombre no importa. Reyes. Eso es lo que me dicen, y es lo que pongo en las facturas. Si alguna vez las cobro, soy lo que algunos llamarían un investigador privado, aunque la verdad es que soy más bien un coleccionista de sombras, un arqueólogo de verdades incómodas, un pintor de grises. Mi despacho era un mausoleo de expedientes sin cerrar, de promesas rotas y de la esperanza ajena que se había oxidado en el tiempo. Una lámpara de escritorio parpadeaba, arrojando una luz amarillenta sobre un cenicero abarrotado, testigo mudo de largas noches de espera y frustración. Afuera, la lluvia arreciaba, cada gota un tic-tac en el reloj de la desesperación de alguien. La puerta de madera, marcada por siglos de intrusos y abandonos, se abrió con un gemido. No esperé un anuncio. Las personas que me buscan rara vez llaman antes, y cuando lo hacen, suele ser para cancelar. Era una mujer, empapada, con los ojos de quien ha llorado demasiado pero se ha secado las lágrimas para parecer. Llevaba un abrigo gris que la hacía parecer aún más pequeña y vulnerable, una isla solitaria en un mar de hormigón y cristal. Su presencia tan frágil era una nota disonante en la sinfonía de mi cinismo. Señor Reyes, dijo con una voz que intentaba ser firme, pero traicionaba un temblor subyacente. Su mirada se detuvo en el cenicero, luego en mi figura encorvada sobre el escritorio, y finalmente en el rostro que la noche había curtido. Me llamo Laura. Laura Sol. Necesito que encuentre a mi hermano. Encendí otro cigarrillo. El humo a su lado formaba volutas perezosas hacia el techo alto, manchado de humedad. ¿Desaparecido?, pregunté, mi voz tan rasposa como la garganta al día siguiente de una borrachera. La mirada de Laura se crispó. Era la pregunta de rigor, el primer eslabón de una cadena de tragedias que rara vez tenía un final feliz. Sí, Hugo Soler, lleva una semana sin dar señales. Vive en un pequeño piso, en el Carrer Tallers, en el Raval. No es de los que se van sin avisar. Es metódico, un poco aburrido, diría yo. Una sonrisa amarga asomó a sus labios. Trabaja en la administración de una empresa de transportes marítimos, Transmediterránea, cerca del puerto. No tiene enemigos, no tiene deudas, al menos que yo sepa. Simplemente se esfumó. La describí en mi mente. La hermana preocupada, la víctima colateral de un mundo que no pide permiso para devorar a los inocentes. Pero mi experiencia me había enseñado que pocas cosas son tan simples. Metódico y aburrido, a menudo escondía una vida secreta, un desliz, una curiosidad inoportuna. La ciudad, pensaba, era un laberinto de espejos y humo, donde la verdad era una moneda que cambiaba de mano según la luz. El Raval, murmuré, más para mí que para ella. Un distrito que bailaba entre la bohemia y la miseria, donde los secretos se tejían en los callejones oscuros y los sueños morían antes de nacer. Transmediterránea. ¿Qué hacía exactamente allí? Administración de documentos, facturas, manifiestos de carga, ese tipo de cosas. Un trabajo de oficina. Nunca se quejó, salvo alguna vez que decía que el papeleo era interminable y que a veces le parecían extraños algunos envíos, pero nunca le di mucha importancia. Pensé que era el estrés. El estrés. La excusa universal para los susurros de la conciencia. Y ahora te das cuenta de que quizás no era solo. La acidez de mi voz no le afectó.
estaba más allá de la ofensa, navegando en un océano de miedo. Sí, fui a su piso. Todo en orden, la cama hecha, la ropa limpia. Pero su cartera y su móvil estaban allí. Y eso no es propio de Hugo. Nunca salía sin ellos. Apagué el cigarrillo en el cenicero, observando cómo la punta incandescente se apagaba lentamente. Un pequeño faro que se extinguía. El dinero por adelantado, señora Soler. Y no prometo nada. Laura asintió. Sacó un fajo de billetes arrugados de su bolso y los colocó sobre la mesa. No preguntó por la cantidad, simplemente los entregó, como quien paga un rescate por una esperanza que quizás ya esté muerta. La lluvia seguía golpeando los cristales. Era un buen día para que alguien desapareciera en Barcelona, o para que lo hicieran desaparecer. El primer paso fue el piso de Hugo en el Carrer Tallers, Raval. La lluvia había amainado un poco, pero el aire seguía denso, pesado, con ese olor inconfundible a ciudad húmeda. El Raval era un microcosmos de Barcelona, con sus callejones estrechos que serpenteaban como venas enfermas, sus fachadas con ropa tendida al viento y el eco constante de voces en 1000 idiomas. Subí las escaleras de caracol. El ascensor era un lujo que Hugo no podía permitir. El edificio, como tantos otros en el Raval, tenía la piel arrugada por el tiempo y las historias no contadas. La puerta de Hugo era sencilla, de madera oscura, con el número 23 grabado en una placa de latón. Laura me había dado las llaves, con una mezcla de vergüenza y urgencia. Entré. El apartamento era pequeño, pulcro hasta el punto de la obsesión, como había descrito. Un salón comedor minúsculo, una cocina aún más pequeña y un dormitorio con vistas a un patio interior donde se amontonaban bicicletas viejas y trastos olvidados. No había desorden, ni signos de lucha, nada que indicara una partida forzada, pero la ausencia de vida era palpable, una manta pesada que cubría cada rincón. Me moví despacio, observando, oliendo, sintiendo. Abrí los armarios, los cajones, ropa ordenada por colores, libros alineados por autor, objetos personales con un lugar específico, demasiado ordenado para un hombre que acaba de desaparecer. Esos pequeños detalles, casi invisibles, eran los que a mí me gritaban más fuerte. En el escritorio, junto a un ordenador apagado, encontré la cartera y el móvil. Eran los únicos objetos que desentonaban, colocados allí con una especie de indiferencia, como si hubieran sido depositados a propósito. Revisé el móvil. Últimas llamadas, mensajes, nada fuera de lo común. Laura tenía razón. Hugo era aburrido. Pero en una pila de correspondencia, bajo una revista de jardinería, encontré algo que me detuvo. Una pequeña nota, doblada con pulcritud, escrita en un papel diferente al habitual. No era una factura, ni una carta. Era una simple dirección. Harlem Jazz Club, Carrer de la Comtesa de Sobradiel, 5. Y debajo, una fecha y una hora, de hacía 2 semanas, el día antes de su desaparición. De hecho, no era una pista que gritara secuestro, pero era algo. Harlem Jazz Club, un lugar que conocía, uno de esos oasis de penumbra y humo, donde la música ahoga los lamentos del alma. ¿Qué hacía el metódico Hugo Soler en un club de jazz, solo la noche antes de esfumarse? ¿Y por qué no había hablado de ello con su hermana? Las vidas secretas. Siempre hay vidas secretas. En el cenicero del salón, entre colillas de una marca de tabaco barata que Hugo fumaba, encontré una colilla diferente, más larga, con un filtro negro, una marca más cara, más exótica, de esas que no se encuentran en cualquier estanco. Era un detalle minúsculo, pero un detalle al fin y al cabo. Alguien más había estado allí. Alguien que no era Hugo, y que fumaba caro. Salí del apartamento, dejando la puerta cerrada, pero sabiendo que el rastro de la verdad se había filtrado por las rendijas del tiempo. La lluvia volvía a caer, lavando el pavimento y las esperanzas. La ciudad era una vieja amante que guardaba sus secretos celosamente, pero siempre dejaba pequeñas migajas de pan para quienes supieran encontrarlas. Mi siguiente parada. Tras una parada rápida en mi oficina para dejar la llave del apartamento y tomarme un café amargo que apenas me despertó, fue el Harlem Jazz Club. Era aún temprano para el bullicio nocturno,
pero la música ya empezaba a filtrarse por las grietas de la fachada antigua, una melodía melancólica que hablaba de amores perdidos y de sueños aplastados. El local, ubicado en una calle estrecha del Gothic, tenía un aire intemporal, como si el tiempo se hubiera detenido en los años 50. Terciopelo rojo desgastado, mesas redondas y un escenario diminuto donde se cocinaban las tristezas al son del saxofón. El barman, un tipo con un bigote espeso y ojos cansados, llamado Paco, limpiaba vasos con un paño blanco. Lo conocía de haber pasado alguna que otra noche ahogando mis propias sombras. Paco tenía ese don de los viejos camareros de bar. Oía todo y no veía nada, pero su memoria era un archivo de almas perdidas. Paco, dije, sentándome en un taburete. Un whisky, de los baratos, y un poco de tu sabiduría. Él me sirvió la copa sin preguntar. La sabiduría es más cara que el buen whisky, y rara vez se comparte gratis. Le mostré la foto de Hugo Soler. Este hombre, Hugo Soler, ¿te suena? Vino aquí hace un par de semanas, la noche antes de esfumarse. Y no es exactamente un habitual de los clubes de jazz. Paco frunció el ceño. Sus ojos recorrieron la foto con la lentitud de quien desentraña un misterio. Ah, sí, el del papeleo. El tipo que parecía un contable perdido en un burdel de Harlem. Sí, lo recuerdo. Vino un par de veces solo. Se sentaba en una esquina. Pedía una cerveza y escuchaba. Observaba. Mi instinto se encendió. ¿Observaba qué o a quién? No lo sé, Reyes. La gente viene aquí a olvidarse, no a recordar. Pero sí, la última noche que lo vi, la que dices tú, la de hace 2 semanas, estaba nervioso. No pedía una, sino varias cervezas. Y hablaba con alguien. ¿Con quién? Describe a esa persona. Paco se detuvo. Su paño de limpieza suspendido en el aire. Un hombre grande, traje caro, olor a colonia francesa y a cigarrillos que valen más que mi sueldo. No era de aquí, pero parecía conocer el sitio. Tenía esa mirada de quien manda, de quien no necesita pedir las cosas 2 veces. ¿Y de qué hablaban? Ni idea. Estaban en aquella mesa del fondo. Pero vi a tu hombre, Hugo, entregándole algo. Un sobre. Y el tipo del traje le dio a Hugo un golpe en el hombro. No amistoso. Más bien, una advertencia. O una promesa. Mis ojos se posaron en la mesa del fondo, envuelta en las sombras. El sobre, los cigarrillos caros, el hombre grande. Todo empezaba a encajar, a tomar una forma más siniestra. Esos cigarrillos caros, Paco, ¿te acuerdas de la marca? Paco pensó, rascándose la cabeza. No estoy seguro. Algo con un nombre raro. No los tengo aquí. Pero sí, la colilla era negra y más larga de lo normal. Un tipo con dinero, te digo. Y con problemas. La colilla en el cenicero. Los pequeños detalles, siempre. La ciudad empezaba a revelarme sus secretos, no con un rugido, sino con susurros, con migajas de información que flotaban en el aire denso del club. Gracias, Paco. Mantén los ojos abiertos. Y si ves a ese hombre grande, avísame. ¿Y mi sabiduría, Reyes? Preguntó Paco, una sonrisa socarrona en sus labios. La pagaré cuando la necesite de verdad. Por ahora, solo ha sido un adelanto. Salí del club, el sonido del saxofón persiguiéndome por la lluvia había cesado por completo, dejando un rastro brillante en el asfalto. Pero la niebla del puerto seguía envolviendo la ciudad, un velo que ocultaba más de lo que mostraba. El caso de Hugo Soler ya no era solo la búsqueda de un hombre aburrido, era la entrada a un laberinto de personajes grises y pistas rotas, donde el peligro acechaba en cada esquina. Y Barcelona, con sus luces y sus sombras, parecía sonreír con una mueca. El rastro de los cigarrillos caros me llevó a un estanco de lujo en Vía Layetana, no muy lejos de mi oficina. El dependiente, un joven con un tupé engominado, era menos locuaz que Paco, pero una fotografía del tipo de la colilla de Hugo, un montaje rápido que hice a partir de las descripciones de Paco, le arrancó una confirmación y un nombre. Ah, sí, el señor Robles, Fernando Robles, un cliente habitual. Fuma esta marca, Black Velvet, especial de importación. Paga siempre en efectivo y deja propinas generosas. Fernando Robles.
El nombre resonó con una familiaridad inquietante. Un rápido chequeo en los archivos públicos, los que un investigador como yo podía permitirse comprar o pedir prestados, reveló un perfil interesante. Ex concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona, ahora presidente de un consorcio inversor llamado Horizonte Urbano, con intereses en bienes raíces y desarrollo de infraestructuras en el área metropolitana, especialmente en la zona del Puerto y Barceloneta. Un hombre con poder, conexiones y un historial lo suficientemente limpio como para ser respetable, pero lo suficientemente opaco como para levantar mis sospechas. Las piezas empezaban a encajar, formando un mosaico oscuro. Hugo, el hombre del papeleo, trabajando en Transmediterránea, una empresa de transportes marítimos. Robles, el hombre grande y poderoso, con intereses en el desarrollo urbanístico portuario. Los envíos extraños que Hugo había mencionado a su hermana. El sobre que Hugo entregó a Robles, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de un simple encuentro casual. Decidí ir a Transmediterránea, la sede principal cerca del World Trade Center, en el Mall de Barcelona. La lluvia había regresado, más fina pero más insistente, como el zumbido de un insecto molesto. El edificio era moderno, de cristal y acero, un contraste brutal con la vejez de mi oficina. Me sentía fuera de lugar en aquel entorno pulcro y aséptico. En recepción, una mujer con una sonrisa forzada me indicó que el departamento de Hugo Soler era en la 4ª planta. Departamento de Operaciones Logísticas. Fingí ser un antiguo compañero de estudios, buscando a Hugo para un ren. La sonrisa de la recepcionista se volvió aún más artificial. El señor Soler ya no trabaja aquí. Dimitió hace 2 semanas, sin previo aviso. ¿Dimitió? ¿Sin previo aviso? Eso no es propio de Hugo. Intenté sonar sorprendido, pero mi interior estaba hirviendo. Dimitió. O lo hicieron dimitir. Era una forma elegante de decir que lo habían quitado de en medio. Sí, lo sabemos. Fue bastante inusual. Pero nos dejó una carta de renuncia. Muy formal. La recepcionista parecía demasiado ansiosa por terminar la conversación. Había algo en su tono, en la forma en que evitaba mi mirada, que me decía que no todo era tan formal como quería hacer creer. Pregunté por sus compañeros, por su jefe. Todos parecían haber sido instruidos para no hablar, para ser evasivos. Hugo era un buen chico, muy trabajador, pero un poco introvertido. No hablaba mucho de su vida privada. La misma cantinela, una y otra. La pared de silencio era más alta y sólida de lo que esperaba. Volví a mi oficina, la frustración burbujeando bajo mi piel. La ciudad, con su velo de respetabilidad, parecía proteger a sus depredadores más grandes. Y yo, un mero carroñero, apenas lograba arañar la superficie. El rastro de Hugo se desdibujaba, pero la sombra de Robles crecía. Me sentía observado, una sensación que mi instinto, afinado en años de rondar los márgenes de la ley, me gritaba que no ignoraba. Esa noche, mientras bebía un vaso de whisky barato en mi oficina, la luz tenue de mi lámpara, proyectando sombras danzarinas, vi algo en el reflejo de la ventana. Un coche oscuro, aparcado al final de la calle. Demasiado pulcro, demasiado inmóvil. Y la silueta de un hombre dentro, esperando. Me habían encontrado. O mejor dicho, me estaban observando. No era una amenaza directa, sino un recordatorio, un susurro en la oscuridad de que ya no estaba solo en esta partida. La ciudad me había puesto en su punto de mira. Al día siguiente decidí cambiar de estrategia. No podía ir directamente contra Robles sin pruebas sólidas, sin saber qué buscaba Hugo y qué había encontrado. Necesitaba un eslabón, alguien que conociera los entresijos del puerto, la vida en los muelles, los secretos que se pudrían bajo la superficie de la bahía. Y para eso, solo había un lugar, el Mall de la Fusta. En Port, la lluvia seguía siendo una presencia constante, un personaje más en este drama silencioso. Caminé por las pasarelas de madera, el olor a salitre y a combustible diésel llenando mis fosas nasales. Los mástiles de los yates privados se mecían al compás del viento, una coreografía de riqueza y ociosidad que contrastaba con las grúas de carga, gigantes metálicos que operaban en la penumbra, moviendo contenedores como fichas de un juego macabro,
buscaba a Miguel. Miguel, el viejo estibador que había conocido a mi padre, un tipo duro con el rostro curtido por el sol y el mar, que había visto más de lo que sus labios revelaban. Lo encontré en su puesto habitual, una pequeña caseta de metal oxidado donde se refugiaba del mal tiempo, bebiendo café de un termo y observando el vaivén de los barcos. Miguel, le dije, mi voz intentando cortar el ruido de las operaciones portuarias. Le ofrecí una petaca de... La aceptó con un gruñido, tomó un trago largo y me miró con esos ojos viejos que habían visto demasiada miseria. Reyes, ¿qué te trae por estos lares? Ya no eres tan joven como para andar enredando por aquí. Su voz era ronca, como si las cuerdas vocales hubieran sido lijadas por el tabaco y el tiempo. Busco a un hombre, Hugo Soler. Trabajaba en Transmediterránea. Sé que se interesó por algunos envíos de por aquí. Algo que no le gustó. Y luego se esfumó. El nombre de Hugo hizo que Miguel se tensara. Su mirada se volvió más opaca, más cautelosa. Ah, el chico del papeleo. Sí, lo recuerdo. Un tipo discreto, pero con demasiada curiosidad para su propio bien. Me hizo un par de preguntas sobre unos contenedores de materiales de construcción que venían de Marruecos, pero con documentos raros. Mi sangre se heló. ¿Documentos raros? ¿Qué significa eso, Miguel? No sé, Reyes. Yo soy un hombre simple. Muevo cajas. Pero los papeles tienen que cuadrar. Y los de esos contenedores no cuadraban. Hablaban de ladrillos y cemento, pero el peso no era el de los materiales de construcción. Era mucho más ligero. Y el olor, un olor metálico, aserrado. No era cemento, te lo aseguro. ¿Y Hugo? ¿Qué hizo con esa información? Me preguntó si conocía a alguien que pudiera investigar más. Le dije que se metiera en sus asuntos, que algunas cosas son mejor dejarlas poditas en el muelle. Pero él insistía. Tenía esa mirada de quien busca la verdad, sin importarle lo que cueste. Miguel dio otro trago a su ron. Luego, un día, me lo encontré en el Harlem Jazz Club, y allí estaba con el tiburón. ¿El tiburón? Sí, Fernando Robles. No le gustaba que le llamaran por su nombre de pila, un hombre que se come a los pequeños como si fueran sardinas. La descripción de Paco y el nombre de Robles. Todo encajaba. Robles estaba molesto. Hablaba de problemas y de chivatos. Y luego vi que Hugo le entregaba un sobre. El tiburón le dio una palmada en el hombro. Una de esas palmadas que huelen a amenaza. La imagen se hizo nítida en mi mente. Hugo había descubierto algo. Algo grande, algo sucio, relacionado con esos contenedores y con Robles. La renuncia voluntaria en Transmediterránea no era tal. Era el resultado de ese encuentro en el club de jazz. El sobre probablemente contenía las pruebas que Hugo había. ¿Sabes dónde fueron esos contenedores, Miguel? ¿A qué almacén? Miguel dudó. La lealtad entre los estibadores era fuerte, pero el miedo a Robles era más fuerte. Mira, Reyes, hay cosas que es mejor no saber. Pero ese cargamento iba para un proyecto nuevo en Barceloneta. Unos apartamentos de lujo que están construyendo sobre los viejos terrenos de la lonja. Horizonte Urbano, lo llaman. Un nombre bonito para algo que huele a podrido. Horizonte Urbano. El consorcio de Fernando Ro Conexión era innegable. Los materiales falsos, los documentos manipulados, la carga ligera. ¿Qué escondían esos contenedores? Drogas, armas, dinero. La imaginación voló, y ninguna de las opciones era agradable. La línea entre lo legal y lo ilegal en el puerto era tan fina como el filo de una navaja. Salí del mall de la Fusta, el viento del mar me azotaba el rostro. La ciudad, con su impresionante fachada, ocultaba un corazón oscuro y palpitante de... Hugo Soler no era un contable aburrido. Era un hombre honesto que había tropezado con una verdad que la mafia de cuello blanco quería mantener enterrada. Y ahora yo estaba en su lugar, con el peso de esa verdad cayendo sobre mis hombros. El coche oscuro seguía allí, aparcado discretamente en la Vía Layetana, cuando regresé a mi oficina. El hombre dentro no se movía, una estatua de carne y hueso. La señal era clara, no estaba solo. Estaba en el punto de mira de Fernando Robles. El precio de la verdad en esta ciudad era a menudo la propia vida.
mi propia vida quizás. La noche se extendió sobre Barcelona como un sudario. Desde mi ventana, la lluvia lavaba los pecados de la ciudad, pero no las manchas en el alma. La niebla se levantaba del mar, envolviendo las torres y los rascacielos, difuminando la línea entre el cielo y el suelo, entre la verdad y la mentira. Me senté en mi silla, el whisky en la mano, el cigarrillo entre los dedos. La imagen de Hugo, el hombre metódico y aburrido, se superponía con la de Robles, el hombre grande y poderoso, un pequeño pez, intentando nadar en un mar de tiburones. Y yo, un viejo buceador, me estaba metiendo de lleno en sus aguas. La información de Miguel era una bomba de relojería. Contenedores con peso y olor anómalos, camuflados como materiales de construcción para un proyecto de horizonte urbano en Barceloneta. La implicación de Fernando Robles era evidente. Mi mente de detective, curtida en 1000 batallas contra la mezquindad humana, empezó a hilar. ¿Qué podría ser tan valioso como para arriesgar un esquema tan complejo de contrabando y lavado de dinero? ¿Y por qué Hugo, un simple administrativo, se había metido en semejante lío? La respuesta era simple y brutal, porque era un hombre justo, con un sentido innato de la moralidad, algo cada vez más raro en esta ciudad. Decidí ir a Barceloneta, a la zona donde se levantaban los nuevos apartamentos de lujo de Horizonte Urbano. La imagen de un Barcelona brillante y renovado, promocionado por el ayuntamiento, chocaba con la realidad de los viejos barrios, donde la gente luchaba por subsistir. Barceloneta, con su pasado de pescadores y su presente turístico, era un crisol de contradicciones. Los nuevos edificios, aún en construcción, se alzaban como fantasmas de hormigón y cristal dominando el horizonte. Caminé por el paseo marítimo, esquivando a los pocos valientes que se atrevían a desafiar la lluvia para pasear a sus perros o correr. El aire olía a sal, a metal y a progreso forzado. Los carteles publicitarios de Horizonte Urbano prometían una vida de ensueño frente al mar, con vistas panorámicas y comodidades modernas. Pero yo veía los cimientos, la base sobre la que se construía ese sueño, y sospechaba que estaban manchados de algo más que cemento. Me acerqué al perímetro de la vallas altas, carteles de prohibido el paso, cámaras de seguridad, una fortaleza, pero mi experiencia me había enseñado que toda fortaleza tiene un punto débil. Los guardias de seguridad, con sus impermeables empapados, parecían aburridos, concentrados en sus móviles. El personal de la obra había terminado por el día, dejando un paisaje de grúas inmóviles y montones de escombros. No pude entrar, al menos no de forma directa, pero pude observar la forma en que los camiones de materiales entraban y salían, la forma en que algunos contenedores, los que probablemente contenían la carga especial de Robles, eran descargados en un área apartada, lejos de la vista de los obreros comunes. Necesitaba más que una simple observación. Necesitaba una confirmación, una prueba irrefutable. Mientras merodeaba por los alrededores, me di cuenta de que el coche oscuro me seguía. Esta vez era más obvio, más agresivo. Ya no era una advertencia, era una declaración de intenciones. Los hombres de Robles sabían que estaba cerca, que estaba oliendo demasiado. Mi racha de anonimato y relativa seguridad había llegado a su fin. La ciudad me estaba apretando, y yo sentía la presión. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba en la niebla marina. ¿Podría Hugo seguir vivo? ¿O ya había sido silenciado para siempre? La culpa me carcó. Había prometido a Laura que buscaría a su hermano, pero me había metido en un nido de víboras, donde la vida de un simple administrativo valía menos que un puñado de billetes sucios. Volví al Raval, buscando refugio en la oscuridad de sus callejones. Era una de esas noches en que la ciudad mostraba su verdadero rostro, duro, despiadado, indiferente. Me detuve en un bar antiguo, cerca del Carrer del Carme, el bar del Convent, un lugar donde el tiempo se había detenido, donde los parroquianos eran sombras que se movían entre vasos de vermut y charlas en voz baja. Pedí una copa, buscando un momento de tregua, un respiro del acoso constante. De repente, una voz a mi espalda. Reyes, te estás metiendo en un lío de los grandes. Me giré lentamente. Era un viejo conocido.
un detective de policía llamado, un hombre honesto en un sistema que no siempre lo era, con la mirada de quien ha visto demasiadas cosas y ha tenido que callar por supervivencia. Vega era un hombre de principios, pero también un hombre práctico. Su integridad era un faro en la oscuridad, pero a menudo se encontraba atrapado en la burocracia y la corrupción de sus propios superiores. Vega, ¿me estás siguiendo ahora tú también? Mi tono era cortante. No, Reyes. Pero tu nombre ha empezado a sonar en los y no para bien. El caso Soler. Estás tocando algo gordo. Robles. Horizonte urbano. Demasiado grande para un simple detective privado. Demasiado grande para la policía incluso. Me encogí de hombros. Alguien tiene que hacerlo. Laura Soler tiene derecho a saber qué le pasó a su hermano. Vega suspiró. Tomó un trago de su cerveza. Lo sé, y lo respeto. Pero ¿sabes cómo funciona esto? Hay peces gordos que se mueven por encima de nuestras cabezas. Políticos, empresarios. Sus redes llegan a todas partes. Si te metes demasiado, te pueden aplastar. ¿Y Hugo Soler? Le pregunté, bajando la voz. ¿Tiene algo que ver con todo esto, verdad? Esos contenedores. Esos materiales falsos. Vega asintió, su rostro sombrío. Hemos oído rumores. Contrabando a gran escala. Lavado de dinero. La construcción de esos apartamentos en Barceloneta es solo la tapadera. El dinero sucio de la droga, de la trata de personas, se blanquea a través de esos proyectos. Y Hugo Soler, al parecer, era demasiado curioso. ¿Sabéis dónde está? ¿Está vivo? La pregunta era un ruego silencioso. Vega dudó. Nuestras fuentes dicen que lo tienen. En algún lugar del puerto. No lo han matado. Todavía. Quieren algo de él. Información. Los detalles de lo que sabía. O de si se lo ha contado a alguien más. Quizás quieren obligarle a firmar algo. Un traspaso de acciones. Un silencio permanente. Mi corazón dio un vuelco. Hugo estaba vivo. Pero el tiempo se agotó. Necesito una dirección, Vega. Un lugar, lo que sea. El detective me miró fijamente, sus ojos cansados, llenos de un conflicto moral. Sabía que me estaba arriesgando, que me estaba metiendo en un avispero que podría costarme la vida. Pero también sabía que a veces un hombre tiene que hacer lo que es correcto, incluso si el sistema lo impide. Hay un viejo almacén en el Mall de Pescadores, en Barceloneta, dijo en voz baja, casi un susurro, para que el ruido del bar, abandonado en los mapas, pero con actividad de noche. Un laberinto de hierro oxidado y oscuridad. Se rumorea que lo usan para guardar cosas, o personas, pero no tengo una orden. No puedo ir. Mall de Pescadores. El almacén abandonado. Las piezas finales del rompecabezas se unían. La ubicación, la naturaleza de la red, el destino de Hugo. La llanura de la moralidad se extendía ante mí, y la línea que la dividía en blanco y negro se había desvanecido. No había un camino fácil, solo un camino peligroso. Y la ciudad, mi vieja amante traicionera, esperaba para ver qué elección tomaría. La lluvia de la noche anterior había dado paso a una llovizna persistente, un velo gris que cubría Barcelona. Mi alma, sin embargo, estaba más despejada que nunca. La conversación con Vega había solidificado mi propósito. Hugo Soler estaba vivo, atrapado en algún lugar del Mall de Pescadores, y yo iba a sacarlo. Era mi deber como detective, como ser humano, como alguien que aún creía en la justicia, por mínima que fuera. Decidí no ir solo. Aunque mi naturaleza era la de un lobo solitario, la magnitud de la operación de Robles requería al menos un flanco de apoyo. No podía implicar directamente a la policía, no sin pruebas irrefutables, y un riesgo de que se filtrara mi información, pero sí podía usarla como un ariete indirecto. Vega me había dado una ubicación. Ahora era mi turno de darle a él un motivo para actuar. Pasé las horas siguientes en mi oficina, fumando y bebiendo café, planeando cada paso. Necesitaba un detonante, algo que hiciera que la policía tuviera que intervenir, sin que yo fuera el que asaltara el lugar solo. La idea que se formó en mi mente era arriesgada, pero podría funcionar. Hacia el anochecer me puse en marcha. El viejo almacén en el Mall de Pescadores Barceloneta era un monumento a la decadencia.
Vigas de hierro oxidado, paredes de ladrillo desmoronadas y una atmósfera de abandono que contrastaba con los nuevos desarrollos de horizonte urbano a pocos kilómetros. La llovizna caía sin cesar, el viento ululaba a través de las ventanas rotas, y el olor a sal, humedad y algo más oscuro llenaba el aire. Me acerqué con cautela, moviéndome como una sombra entre los contenedores apilados y los restos de viejas redes. Las luces del puerto brillaban a lo lejos, una constelación artificial que no alcanzaba a iluminar este rincón olvidado. Había una camioneta discreta aparcada cerca de la entrada principal y la luz de un cigarrillo brilló en la oscuridad, revelando la silueta de un hombre. Robles no dejaba nada al azar. Encontré un punto de acceso secundario, una pequeña puerta lateral que parecía haber sido forzada y luego reparada de forma rudimentaria. Era mi entrada. Me deslicé dentro, el sonido de mis pasos amortiguado por el polvo y la arena. El interior era un laberinto de viejas máquinas, cajas apiladas y zonas de sombra. El aire era pesado, con un olor a humedad y a algo metálico, a sangre vieja. Me moví con la cautela de un depredador, mi arma en la mano, aunque esperaba no tener que usarla. Escuché voces, graves, amenazantes, y una voz más débil, asustada, la voz de Hugo. Estaba vivo. Las voces venían de una oficina improvisada en el centro del almacén, delimitada por paredes de madera contrachapada. Me acerqué sigilosamente, pegándome a las sombras. A través de una grieta en la madera, pude ver la escena. Hugo Soler, atado a una silla, con el rostro magullado y los ojos llenos de miedo, pero aún con una chispa de desafío. Frente a él, dos matones de aspecto brutal, y de espaldas a mí, el hombre que controlaba todo. Fernando Robles hablaba con una voz calmada, fría, que era más aterradora que cualquier grito. Hugo, no seas estúpido. Entrégame el resto de los documentos. Sabes que los tengo, los vi en tu piso. Los manifiestos originales, las fotos. Sabes que no puedes ir contra mí. Este proyecto es demasiado grande, demasiado importante. No te daré nada, dijo Hugo, su voz apenas un susurro. Lo que haces es ilegal. Contrabando, lavado de dinero. Estás destruyendo Barcelona. Robles soltó una risa. Destruyendo, dices. Yo estoy construyendo un nuevo futuro. Y los pequeños sacrificios son necesarios. ¿O crees que la moralidad va a pagar tus deudas? En ese momento, vi mi oportunidad. No podía entrar en una confrontación directa contra tres hombres armados, pero podía crear una distracción. Rápidamente saqué mi móvil y grabé un fragmento de la conversación. La voz de Robles mencionando contrabando y lavado de dinero. No era mucho, pero era suficiente. Luego, con un movimiento rápido, activé una alarma de incendios manual que había encontrado en la pared exterior del almacén, oculta tras unos bidones. El estridente sonido desgarró el silencio de la noche, resonando por todo el puerto. Los matones se sobresaltaron. Robles giró la cabeza con una maldición. Maldita sea. Alguien está aquí. Buscad. Sabía que la alarma también alertaría a las autoridades cercanas, gracias a mi llamada anónima previa a Vega, avisando de una posible actividad ilegal y presencia de personas desaparecidas en la zona del mall de pescadores. Era mi detonante. Salí corriendo del almacén, sabiendo que tenía que desaparecer antes de que los hombres de Robles me vieran. La llovizna se había convertido en un aguacero, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que los viejos hierros del almacén escuché gritos, el sonido de pasos pesados. Corrí por los callejones oscuros de Barceloneta, el corazón martillándome en el pecho. A lo lejos, escuché el sonido de las sirenas de la policía. Se acercaban. Mi plan había funcionado. Vega, o al menos su equipo, estaba en camino. Me escondí tras unos contenedores, observando cómo varias patrullas de policía llegaban al almacén, sus luces intermitentes cortando la oscuridad de la noche. Se escucharon más gritos, un par de disparos, luego silencio. La red de Robles había sido descubierta, al menos en parte. Esperé un rato, hasta que el área estuvo acordonada y la actividad policial fue intensa. Luego, me deslicé de nuevo en la noche, de vuelta a mi oficina, al refugio de mi cinismo y mi whisky.
El precio. Siempre hay un precio. La mañana siguiente, las noticias en la radio y los periódicos de Barcelona confirmaron la redada en el Mall de Pescadors, desmantelada red de contrabando y lavado de dinero. Detenidos varios implicados. Fernando Robles, prófugo de la justicia. Hugo Soler, había sido encontrado vivo, aunque con signos de maltrato. Había proporcionado a la policía una declaración completa, y los documentos que había guardado, escondidos en un lugar secreto de su apartamento, habían sido entregados a las autoridades por Laura. Mi papel fue, como siempre, el de la sombra. Nadie mencionó a un detective privado en el almacén. Mi llamada anónima a Vega, con la grabación de Robles, había sido suficiente para justificar la intervención policial. El precio de la victoria. Laura vino a verme esa misma tarde, empapada de nuevo por la lluvia, pero esta vez con lágrimas de alivio en los ojos. Gracias, señor Reyes. Ha salvado a mi hermano. Me dio un abrazo, algo que rara vez me pasaba. Yo solo le di una palmada en la espalda. Hugo estaba hospitalizado, recuperándose, pero estaba a salvo. La victoria era agridulce. Robles había escapado, y aunque su red había sido golpeada, los tentáculos de la corrupción eran demasiado profundos, demasiado extendidos. Otros tomarían su lugar. Otros tiburones surgirían del mar de la especulación y el crimen. La ciudad, con sus luces de neón y sus sombras profundas, seguiría siendo un coto de caza para los poderosos. Y mi precio. Mi oficina ya no era un lugar. La discreta vigilancia había desaparecido, reemplazada por la sensación de que ahora estaba en la lista de enemigos de alguien mucho más grande que Robles. Mi anonimato se había esfumado. Mi vida, que ya era solitaria, ahora sería aún más cautelosa, más vigilada. La tranquilidad que a veces encontraba en el fondo de una copa, observando la lluvia caer, se había convertido en una quimera. Hugo y Laura habían ganado su batalla, pero la guerra los había marcado para siempre. Hugo, traumatizado, tardaría en recuperarse, y su vida profesional estaba destrozada. Laura viviría con el miedo de que la sombra de Robles o de sus sucesores pudiera alcanzarlos en cualquier momento. Habían recuperado la vida, pero habían perdido la inocencia y la seguridad. Me serví otro whisky. La noche caía sobre Barcelona, y la lluvia no mostraba signos de cesar. La ciudad, mi vieja amante, me había cobrado un pez gordo, pero también me había quitado algo vital: la capacidad de ser un simple espectador, un mero observador de las tragedias ajenas. Ahora, yo era parte de la historia, una pequeña pieza en el intrincado tapiz de su corrupción. La derrota de Robles era una victoria pírrica para la ciudad. La verdad había salido a la luz, pero la oscuridad persistía. Barcelona seguía respirando. Su corazón corrupto seguía latiendo, aunque un poco más débil por ahora. Las luces de neón seguían reflejándose en el asfalto mojado. Los pasos solitarios seguían resonando en los callejones, y el humo de mi cigarrillo seguía subiendo hacia un cielo indiferente. En el fondo, sabía que mi trabajo nunca terminaba. Siempre habría otra Laura, otro Hugo, otra verdad que desenterrar. Pero cada vez, el precio sería más alto, la apuesta más arriesgada. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la ciudad sobre mis hombros. Había ganado, sí, pero la victoria se sentía tan pesada como la derrota. El sabor amargo del whisky era el sabor de la justicia en esta ciudad. Un trago que te dejaba sediento de algo más, algo que quizás nunca llegaría. Y con la resaca, el conocimiento de que la batalla por el alma de Barcelona estaba lejos de haber terminado. Días después, la ciudad se esforzaba por volver a la normalidad, pero para algunos, la normalidad ya no existía. Hugo Soler, convaleciente, se negó a hablar con la prensa. Su rostro, antes tan anodino, mostraba ahora las marcas de la brutalidad, una cicatriz psicológica que ningún tiempo podría borrar. Laura, su hermana, había pasado de la desesperación a la resiliencia, pero la mirada de miedo en sus ojos era un fantasma que la perseguía. Yo, por mi parte, sentía el cambio más sutilmente, pero con igual profundidad. Mi oficina, antes un refugio, ahora se sentía como una jaula de cristal, expuesta. La clientela había disminuido.
No porque hubiera perdido credibilidad, sino porque mi nombre ahora estaba asociado con un peligro que muchos preferían evitar. Los susurros en los círculos correctos ya no hablaban de un buen investigador, sino de un tipo problemático, de alguien que se mete donde no le... En el mundo de las sombras, ser demasiado visible era una sentencia. Una tarde, mientras la lluvia, una vez más, tejía su manto sobre Barcelona, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una foto mía, tomada desde lejos, saliendo del mall de pescadores la noche de la redada. No había mensaje, no hacía falta, era un recordatorio, un eco de la promesa de Robles de que su influencia no se desvanecería tan fácilmente. El tiburón, aunque prófugo, aún tenía dientes y memoria. Me senté en mi escritorio, la foto en la mano, y encendí un cigarrillo. El humo llenó mis pulmones, un bálsamo momentáneo para el nerviosismo que se asentaba en mi estómago. La ciudad, con su indiferencia majestuosa, seguía su ritmo. Los turistas paseaban por las ramblas. Los comerciantes vendían sus wares en la boquería. Los barcos entraban y salían del puerto, indiferentes a la podredumbre que a veces transportaban. El dilema moral que había enfrentado seguía resonando. ¿Había hecho lo correcto al exponer la red de Robles, sabiendo el precio personal y las consecuencias para Hugo y Laura? Sí, me dije. Había hecho lo correcto, porque había una línea, por borrosa que fuera, que no se podía cruzar. Y yo, Reyes, un hombre de sombras y grises, aún me aferraba a ella. Pero la victoria venía con un sabor a ceniza. La corrupción, como una maleza resistente, nunca moría del todo. Solo se cortaba, para volver a crecer con más fuerza en otro. Los hilos de poder que movían a un hombre como Robles no se cortaban con una sola redada. Estaban tejidos en el mismo tejido de la ciudad, en sus instituciones, en sus ambiciones. Miré por la ventana. Los reflejos del neón en el asfalto mojado seguían siendo los mismos, hipnóticos y engañosos. La vida en Barcelona seguía, para bien o para mal. Y yo, un hombre cansado, seguía siendo un detective, un observador, un guardián de la sombra. El precio de mi elección había sido la pérdida de mi paz, la amenaza constante, la certeza de que mi vida ya no sería la misma, pero había salvado a Hugo, y eso, al menos por ahora, era suficiente. La noche era joven, y la ciudad, mi eterna amante, seguía susurrando sus secretos. Y yo, con un cigarrillo encendido y una copa de whisky en la mano, seguiría escuchando. La historia de Hugo Soler era solo un capítulo en la crónica interminable de Barcelona, un cuento de luces y sombras que a pesar de todo, seguía siendo contado. Y yo, Reyes, el hombre que encontró la verdad en la penumbra, seguía siendo su humilde narrador. Mi única certeza era que, mientras el neón brillara y la lluvia cayera, siempre habría alguien buscando, y siempre habría alguien que no quería ser y en esa danza eterna, mi lugar estaba en el medio, en la bruma de los grises, donde el bien y el mal se abrazaban bajo el velo oscuro de la noche barcelonesa. La noche barcelonesa, un lienzo de neón y asfalto mojado, seguía su danza inmutable, indiferente a la cicatriz fresca en mi alma. La foto, que aún conservaba en el bolsillo interior de mi chaqueta, pesaba más que su liviano. No era solo una imagen mía saliendo del mall de pescadores. Era una declaración, un susurro gélido desde las sombras de Robles. El tiburón, aunque ausente, había dejado un rastro de dientes afilados en mi conciencia. Sabía que cada paso que daba ahora sería observado, cada llamada interceptada, cada sombra que proyectaba, analizada. La libertad que alguna vez había sentido al moverme por los intersticios de la ciudad, ahora se sentía como una ilusión, un privilegio que Robles me había arrebatado. Mi oficina, que antes se sentía como un búnker inexpugnable, un santuario de verdades incómodas, ahora era una vitrina. Cada ventana una mirada potencial desde el exterior. Había intentado reubicar algunos muebles, mover mi escritorio hacia un ángulo distinto, como si un cambio de perspectiva pudiera alterar la realidad de mi exposición, pero el eco del aviso de Robles seguía resonando en las paredes. El mismo aire se sentía más denso, cargado con la expectativa de un golpe que no sabía de... El vaso de whisky en mi mano, un compañero habitual en mis noches de vigilia,
ahora parecía más una muleta que un consuelo, su sabor amargo amplificado por la ansiedad que roía mis entrañas. El humo de mi cigarrillo, que antes se elevaba como un pensamiento solitario, ahora formaba una cortina que me envolvía, intentando, inútilmente, protegerme de una amenaza invisible pero palpable. Los días se deslizaron en una monotonía, mis llamadas eran menos frecuentes, mis clientes más escasos, y los que aún buscaban mis servicios lo hacían con una furtividad que rayaba en la paranoia. Un pequeño caso de infidelidad conyugal, un robo menor en el gótico, me mantenían ocupado superficialmente, pero mi mente seguía enredada en la red más grande que había destapado, o más bien, que había intentado deshilachar. Los nombres de Laura y Hugo resonaban en mi memoria, recordándome el coste humano de... La verdad, pensé, era una espada de doble filo, y yo, su portador, sangraba un poco más con cada uso. Una tarde, mientras la lluvia regresaba con su obstinada melancolía a la ciudad, el timbre de mi puerta, un sonido casi olvidado, me sobresaltó. No esperaba a nadie. Mi instinto me decía que no abriera, que me quedara en la penumbra, invisible. Pero la curiosidad, ese rasgo tan autodestructivo en mi profesión, me empujó al... A través de la mirilla, distinguí una figura esbelta, envuelta en un impermeable oscuro, con un paraguas que goteaba sobre el umbral. No era un matón, ni un abogado del otro bando. Era una mujer. Abrí, dejando que el olor a lluvia y asfalto húmedo inundara ligeramente mi oficina. La mujer se quitó el impermeable, revelando un vestido simple pero elegante de color gris. Su cabello oscuro, recogido en un moño bajo, contrastaba con su rostro pálido, y unos ojos de un azul intenso que denotaban una mezcla de cansancio y una determinación férrea. Tendría unos 40, con la belleza madura de quien ha conocido tanto la comodidad como la adversidad. Señor Reyes, su voz era suave, casi un susurro, pero con una autoridad subyacente. Asentí señalando la silla frente a mi escritorio. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Se sentó, con movimientos pausados y deliberados, como si cada gesto fuera pesado con una preocupación invisible. Sus manos, finas y elegantes, se entrelazaron sobre su regazo. Mi nombre es Sofía Vidal. Necesito su ayuda, señor Reyes. Es sobre mi marido. El nombre, Eduardo Vidal, me sonaba ligeramente familiar, de esos nombres que uno lee ocasionalmente en la sección de economía de los periódicos. Un empresario de perfil bajo, pero con intereses en el sector inmobiliario y de servicios. Asentí de nuevo, encendiendo un cigarrillo. Dígame. Eduardo desapareció hace una semana, comenzó. Su voz apenas temblaba. Al principio, pensé que era uno de sus viajes de negocios repentinos. Suele pasar, pero esta vez es diferente. No contesta el teléfono, su secretaria no sabe nada, y sus socios actúan de manera extraña, muy evasivos. El relato de Sofía era una melodía familiar en mi mundo, un ser querido que se desvanece, dejando un rastro de dudas y silencios. Ha ido a la policía, supongo. Ella asintió, una sombra cruzando sus ojos. Sí, pero dicen que no hay signos de un crimen, que es un adulto, y puede irse si quiere, que quizás está estresado, o con otra mujer. No me toman en... Una punzada de indignación apenas contenida teñía sus últimas palabras. Pero conozco a mi marido, señor Reyes. Podemos tener nuestros problemas, como cualquier matrimonio, pero él no se iría así. No sin decir nada, sin despedirse, sin dejar rastro de a dónde va. Él es meticuloso, demasiado organizado para desaparecer sin dejar una huella intencionada. Apagué el cigarrillo en el cenicero, el humo danzando en el aire viciado de mi oficina. ¿Qué le hace pensar que no es un simple caso de fuga, o quizás un asunto personal? Ella me miró directamente, sus ojos azules fijos en los míos, revelando una intensidad que contrastaba con su compostura. Porque Eduardo estaba preocupado, muy preocupado. Los últimos meses, antes de desaparecer, estaba diferente, distraído, insomne, y hablaba de unos problemas. No quiso darme detalles. Dijo que era
cosa de negocios, pero el miedo en su voz era inconfundible. Y luego de su bolso, sacó un sobre de papel craft, el mismo tipo de sobre sin remitente que yo había recibido. Lo puso en mi escritorio. Dentro, no había una foto mía. Había una nota manuscrita, de una caligrafía pulcra pero anónima, que rezaba una única frase: «El juego ha terminado para tu marido. Mejor no busques». Debajo de la nota, una pequeña fotografía, un primer plano de una llave antigua, oxidada, con un diseño particular y una pequeña inscripción ilegible. La vista de la llave me dio un escalofrío. Era la misma llave que había encontrado en el estudio de Robles, la que abría la caja fuerte secreta en su biblioteca, donde guardaba los libros de contabilidad de su imperio de corrupción. La misma llave que había entregado a la policía como parte de las pruebas contra él. Era un recordatorio intencionado, un mensaje sutil pero inequívoco, de que las conexiones de Robles se extendían mucho más allá de las fronteras que yo había creído desmantelar. El tiburón, desde las sombras, seguía moviendo los hilos. «¿Reconoce la llave?», le pregunté, señalándola. Ella negó con la cabeza, su frente ligeramente arrugada. «No, la encontré en el bolsillo de un abrigo de Eduardo, que no suele usar, una semana antes de que desapareciera. Nunca la había visto antes». Mi mirada volvió a la nota. «El juego ha terminado». Era un lenguaje familiar, un eco del brutal pragmatismo del submundo de Barcelona. «Esto cambia las cosas, señor». «Lo sé», respondió ella, su voz ahora más firme, con una nota de desesperación. «Por eso estoy aquí. No es una fuga, señor Reyes. Es algo más. Siento que está en peligro, y la policía no me escuchará». «Usted sí, ¿verdad?». No era una pregunta, sino una afirmación cargada de la última chispa de esperanza que le quedaba. Miré la llave, luego la nota, luego los ojos azules de Sofía Vidal. La certeza de que mi trabajo nunca terminaba se confirmaba una vez más, y el precio, como había previsto, ya estaba empezando a elevarse. Robles no se había olvidado de mí, ni yo de él. Su red, como una maleza resistente, había vuelto a crecer en un lugar inesperado, en la vida de un hombre llamado Eduardo Vidal. Acepté el caso. El depósito de Sofía Vidal era generoso, pero lo que realmente me impulsaba no era el dinero. Era la conexión que me gritaba que este no era un caso cualquiera de desaparición. Era el eco de la promesa de Robles, la certeza de que su influencia seguía siendo un cáncer en el corazón de la ciudad. Y yo, Reyes, un hombre de sombras y grises, aún me aferraba a la tenue línea que separaba la indiferencia de la acción. Era un pacto tácito con mi propia conciencia, un recordatorio de que, a pesar del precio, no podía simplemente mirar hacia otro. Comencé mi investigación, como siempre, desde los cimientos, el círculo más cercano de Eduardo Vidal, sus socios, sus empleados, los lugares que frecuentaba. Sofía me proporcionó una lista. El primer nombre era el de Ricardo Morales, socio principal de Eduardo en varias empresas inmobiliarias. Morales, según Sofía, era un hombre cauto, siempre impecablemente vestido, con una reputación de ser tan astuto como discreto. Un tipo que se movía en los círculos donde el dinero se lavaba con la misma facilidad con la que se ganaba. La oficina de Morales estaba en el Paseo de Gracia, un edificio modernista con vistas a la Casa Batlló. El lujo discreto del vestíbulo contrastaba con la agitación nerviosa que percibía en la secretaria cuando mencioné el nombre de Eduardo Vidal. Morales me recibió en su despacho, un santuario de maderas nobles y arte contemporáneo. Su sonrisa era profesional, pero sus ojos, pequeños y penetrantes, analizaban cada movimiento mío con una desconfianza apenas velada. «Ah, señor Reyes», dijo, indicando el sillón de cuero frente a su escritorio. Su voz era pulcra, medida, cada palabra calibrada. «Sofía me mencionó que quizás usted vendría. Lamento la situación de Eduardo. Es un buen amigo. Me han dicho que Eduardo estaba preocupado últimamente», le dije, yendo directo al grano. «Por problemas de negocios, según su esposa». «¿Sabe algo de eso?». Morales cruzó las manos sobre el escritorio, su mirada fija en el mío. «Eduardo siempre ha sido un hombre de negocios. Y los negocios, señor Reyes, siempre traen problemas. Fluctúan. Pero nada fuera de lo común, que yo sepa.
Estábamos trabajando en un proyecto ambicioso. Sí, una remodelación de un antiguo edificio en el Eixample. Pero todo iba según lo previsto. El Eixample, un barrio de ricos secretos y fachadas elegantes que a menudo ocultaban operaciones menos escrupulosas. Dígame más sobre ese proyecto. ¿Había algún socio externo? ¿Alguna inversión de capital que pudiera haber generado tensiones? Morales dudó un instante, un microgesto que no pasó desapercibido para mi ojo entrenado. Inversiones. Siempre hay inversiones. Pero todo legal, por supuesto. Un consorcio de empresas locales y algunos inversores extranjeros a través de fondos opacos, como suele ser en estos grandes proyectos. Nada que no sea habitual en el sector. ¿Y Robles? Solté el nombre sin preámbulos, observando la reacción. La expresión de Morales apenas cambió, pero la tensión en sus manos se hizo un poco más evidente. Sus nudillos blanquearon. Robles. El nombre ha circulado, claro, con todo lo que salió a la... Pero Eduardo y yo, señor Reyes, siempre nos hemos mantenido al margen de ese tipo de conexiones. Somos empresarios serios. Nuestros negocios son limpios. La convicción en sus palabras sonaba demasiado forzada. Robles tenía muchos tentáculos, señor Morales. Su influencia no se limitaba a un solo sector. Si Eduardo estaba preocupado, y ahora está desaparecido, no sería descabellado pensar que sus problemas de negocios podrían estar relacionados con una de esas conexiones. Morales se levantó, dando por terminada la entrevista. Eduardo no era un ingenuo. Sabía dónde se metía. Si tenía tratos ocultos, yo no estaba al tanto. Y si es así, no le incumben a mi empresa. No puedo ayudarle más, señor Reyes. Si encuentro algo relevante, se lo haré saber. Pero le sugiero que se concentre en la vida personal de Eduardo. Los hombres a veces tienen dobles vidas. Sus palabras, pronunciadas con una cortesía helada, eran una advertencia. Morales no era un hombre de... Sabía más de lo que decía, y el nombre de Robles lo había puesto a la defensiva. La clave, la maldita llave, seguía resonando en mi mente. ¿Qué conexión tenía Eduardo Vidal con el imperio de Robles? ¿Y por qué Morales estaba tan ansioso por desvincularse? De vuelta en mi oficina, la lluvia aún caía, creando un telón de fondo melancólico para mis pensamientos. La evasiva de Morales, su negación tajante de cualquier vínculo con Robles, solo confirmaba mis sospechas. La llave no era solo una coincidencia. Eduardo Vidal, por alguna razón, había cruzado el camino de la red que Robles había tejido en el corazón de Barcelona, y ahora estaba pagando el precio. Decidí indagar en el proyecto de Eixample. Los grandes proyectos inmobiliarios eran a menudo el epicentro de la corrupción, un lugar donde el dinero negro encontraba una vía de escape, donde los permisos se agilizaban y los funcionarios hacían la vista gorda. Necesitaba un nombre, un lugar especial. Busqué en los archivos de prensa que Sofía me había proporcionado. El proyecto se llamaba Residencial Gaudí, un antiguo edificio en la calle Provenza, cerca de la Sagrada Familia, que sería transformado en apartamentos de lujo. Mi siguiente paso me llevó a los archivos del ayuntamiento. Los permisos de construcción, las licencias, los planos, todo era un laberinto burocrático, diseñado para desorientar. Necesitaba Recordé a un antiguo informante, un funcionario de urbanismo llamado Miguel, un hombre gris con una afición por las carreras de caballos y los sobres con billetes pequeños. Era un riesgo contactarlo, dada mi nueva reputación, pero no tenía muchas opciones. Lo encontré en un bar oscuro del Raval, su refugio habitual. El lugar olía a cerveza rancia y esperanza perdida. Miguel, más viejo y más canoso de lo que recordaba, al principio se mostró receloso. Reyes, pensé que habías caído en desgracia. Ahora todos hablan de ti como un tipo con problemas. ¿Qué haces por aquí? Le ofrecí un whisky doble, un soborno líquido que suavizó su expresión. Solo busco información, Miguel. Un viejo conocido. Eduardo Vidal. Al escuchar el nombre, sus ojos se entrecerraron. Vidal. Sí, ese nombre suena por ahí. Era de los que movían hilos, no de los que tiraban de ellos. ¿Qué hilos?, pregunté. Miguel dio un trago largo a su whisky. El Residencial Gaudí. Ese proyecto era un nido de víbora. Vidal estaba involucrado en la parte legal, la compra de terrenos,
la gestión de permisos. Pero hubo problemas, retrasos, inspecciones inesperadas. Y luego, de repente, todo se desbloqueó, como por arte de magia. ¿Qué tipo de magia?, le insté. Miguel se inclinó, su voz apenas audible. Se rumorea que alguien pagó un precio muy alto para que se desbloquearan los permisos. No dinero, Reyes. Algo más valioso. Información comprometedora sobre un pez gordo del ayuntamiento. Y ese pez gordo tenía conexiones con los que tú ya sabes. El pez gordo y las conexiones con los que yo ya sé. El cerco se iba cerrando. La red de Robles no era solo un entramado de crimen organizado. Era un sistema de chantaje y favores que permeaba las instituciones. Necesito nombres, Miguel. ¿Quién era el pez gordo? ¿Y qué información se utilizó? Miguel negó con la cabeza. Su rostro palideció ligeramente. No puedo darte nombres, Reyes. Mi cabeza vale más que lo que me das en... Pero te diré esto. La llave que encontraron en la caja fuerte de Robles, esa llave no era solo para sus archivos personales. Habría algo más. Algo que unía a muchos a lo largo y ancho de esta ciudad. La llave. Otra vez, la maldita llave. La misma que Sofía había encontrado. La que yo había entregado a la policía. ¿Podría haber otra? ¿O era una réplica? ¿O un símbolo? Algo no encajaba. La llave de Robles era única. Miguel, la llave que encontré era para una caja. ¿Estás diciendo que hay otras? Él se encogió de hombros, bebiendo el resto de su whisky. Hay secretos, Reyes. Muchos secretos. Y algunas llaves, simbólicas o no, abren más de una puerta. Eduardo Vidal estaba metido en uno de esos secretos. Y se puso a hurgar donde no debía. La conversación con Miguel me dejó con más preguntas que respuestas. Pero la dirección estaba... Eduardo Vidal no había desaparecido por problemas de negocios triviales. Se había adentrado en un avispero de chantaje y corrupción. Uno que estaba directamente ligado a la sombra de Robles. Y la llave, esa pequeña pieza de metal oxidado, era el hilo que unía todo. Regresé a mi oficina bajo la incesante llovizna barcelonesa, el peso de la información de Miguel gravitando sobre mí. La noche, con su manto oscuro, parecía susurrarme advertencia. Encendí mi pipa, el aroma a tabaco de Virginia llenando el aire. Si Eduardo Vidal había estado en posesión de información comprometedora que se usó para desbloquear el proyecto del residencial Gaudí, entonces había tocado un nervio sensible, un nervio que Robles o sus herederos aún controlaban. Necesitaba un ángulo diferente, una forma de entender la naturaleza de la información que Vidal podría haber. Los hombres como él, metódicos y organizados, solían tener copias de seguridad, pólizas de seguro. Si tenía algo sobre el pez gordo, no lo habría guardado en un cajón cualquiera. Me vino a la mente una idea. Los ordenadores. Eduardo era un empresario. Usaría la tecnología. Pero las redes de Robles, los hombres a su servicio, eran sofisticados. Un disco duro encriptado. Un servidor en la nube. Podía ser cualquier cosa. Pero si la información se usó para chantajear, es probable que no estuviera en un lugar accesible a todo el mundo. Pensé en Laura Soler, la hermana de Hugo. Había desarrollado una inesperada resiliencia y había estado presente cuando Robles fue desenmascarado, cuando se expusieron sus secretos. Ella había visto cómo funcionaba la manipulación, cómo se utilizaba la información para destruir vidas. Quizás no directamente, pero su experiencia con su hermano la había marcado. Ella no era una detective, pero había aprendido el idioma de las sombras a la fuerza. Necesitaba una perspectiva externa, alguien que pudiera ver el bosque sin perderse en los árboles, alguien que había sentido la garra de Robles y había sobrevivido. La llamé al día siguiente. Su voz al principio era cautelosa, pero al oír mi nombre, se percibía una ligera vacilación, un eco de la conexión que habíamos forjado en el crisol de la desesperación. Le conté a grandes rasgos sobre el nuevo caso, sobre Eduardo Vidal y la extraña llave. Omití deliberadamente mi propia sospecha de que la llave fuera la misma que la de Robles. Quería ver su reacción a la descripción, la intuición que podría tener. Laura escuchó con atención, interrumpiéndome solo para pedir alguna aclaración. Cuando terminé,
Hubo un silencio al otro lado de la línea. Una llave, musitó, casi para sí mismo. Hugo siempre decía que Robles guardaba sus mayores secretos bajo llave, que no era solo el dinero, sino el poder sobre los demás. Y la información era su moneda más fuerte. ¿Robles utilizaba una llave específica? Le pregunté, manteniendo un tono casual. No lo sé, dijo ella. Hugo nunca me dio detalles, solo la sensación de que había algo tangible, que simbolizaba su control. Un objeto que, si caía en manos equivocadas, podía desatar No era una confirmación directa de que la llave de Sofía Vidal fuera la misma que la de Robles, pero era una conexión lo suficientemente fuerte como para alimentar mis sospechas. Gracias, Laura. Solo quería tu perspectiva. Cuídate, Reyes. Su voz adquirió un tono de preocupación genuina. Los tentáculos de Robles son más largos de lo que crees, y su memoria aún más. Sus palabras eran una advertencia familiar, un recordatorio de la fragilidad de mi posición. Colgué, la sensación de estar solo en un vasto tablero de ajedrez, con piezas invisibles moviéndose a mi alrededor, se intensificó. La información de Miguel y la intuición de Laura confirmaban que Eduardo Vidal se había tropezado con un engranaje fundamental de la máquina de Robles. Y esa máquina, aunque su arquitecto estuviera prófugo, seguía funcionando. El residencial Gaudí. Decidí visitar el lugar. El edificio en la calle Provenza era una estructura imponente, envuelta en andamios y redes de seguridad. El ruido de las obras era ensordecedor, un coro de martillos neumáticos y sierras eléctricas. Me mezclé con los trabajadores, observando los detalles. Noté que, a pesar del aparente caos, había una eficiencia subyacente, una prisa por terminar el proyecto. Demasiada prisa. Mientras observaba el vaivén de camiones y obreros, mi vista se detuvo en una placa conmemorativa en la fachada, descolorida por el tiempo y casi oculta por los andamios. Mencionaba al arquitecto original del edificio, un tal Antoni Vidal, y la fecha de su construcción. ¿Antoni Vidal? ¿Alguna relación con Eduardo Vidal? La coincidencia era demasiado llamativa para ignorarla. Regresé a mi oficina con esta nueva pista. Una búsqueda rápida en Internet reveló que Antoni Vidal había sido un arquitecto notable de principios del siglo XX, conocido por sus diseños modernistas. Era plausible que Eduardo Vidal fuera un descendiente. Si este edificio había sido propiedad de su familia o si su ancestro lo había diseñado, la participación de Eduardo en el proyecto del residencial Gaudí adquiría una nueva dimensión, quizás más personal, más motivada que un simple negocio inmobiliario. Si Eduardo Vidal tenía un vínculo emocional con el edificio, quizás su interés iba más allá de lo meramente financiero. ¿Estaba buscando algo en el edificio? ¿Algo que su bisabuelo hubiera escondido? ¿Quizás una herencia? ¿O algo más valioso? Y si era así, ¿podría ese algo estar conectado con la red de Robles? Los viejos edificios de Barcelona guardaban muchos secretos. Sus muros eran testigos mudos de generaciones de intrigas y pasiones. La llave. Otra vez la llave. Si la llave de Sofía era una reliquia familiar, y no la misma que la de Robles, podría abrir un compartimento secreto en ese edificio, algo relacionado con la historia de su familia, y por extensión, con la información que había agitado el avispero. La teoría era descabellada, pero encajaba con el perfil meticuloso de Eduardo y el secretismo de los problemas que había mencionado. Decidí que mi próximo paso sería averiguar más sobre Antoni Vidal y el edificio. Había archivos históricos, registros de propiedades, quizá incluso diarios o correspondencia que pudieran arrojar luz sobre la historia de la familia Vidal y su relación con el edificio de la calle Provenza. Conocía a un historiador local, un excéntrico pero brillante erudito llamado el profesor Esteva, que pasaba sus días en el archivo histórico de la ciudad de Barcelona, rodeado de polvo y pergaminos. Esteva era un pozo de conocimiento sobre el pasado oculto de la ciudad, siempre dispuesto a compartir una anécdota oscura a cambio de un buen café y una conversación estimulante. Le cité en un pequeño café de Gracia, alejado de mis usuales círculos. El profesor Esteva, con su barba blanca y su abrigo de tweed gastado, era un anacronismo viviente. Le expuse mi hipótesis sobre Antoni Vidal,
y el residencial Gaudí, omitiendo por supuesto la parte de Robles y la llave misteriosa. Solo quería la historia del edificio y la familia. Esteva, con un brillo en sus ojos detrás de sus gruesos lentes, se emocionó con la perspectiva de una nueva investigación. Antoni Vidal, dices. Ah, un nombre olvidado, pero no insignificante. Un modernista menor, pero con una visión. El edificio de Provenza, sí, lo conozco. Una de sus últimas obras, antes de la Guerra Civil. Un diseño audaz para su época, con ciertos elementos, digamos, no convencional. Se rumoreaba que estaba obsesionado con la numerología y la simbología, como Gaudí, pero a su manera. ¿Elementos no convencionales? ¿A qué se refiere?, le pregunté. Mi interés se disparaba. Esteva se ajustó las gafas. Ciertas cámaras secretas, pasadizos ocultos, una obsesión por la privacidad y la protección de su obra, quizás. O, como decían algunos, por ocultar algo. No era raro en esa época. Muchos artistas y pensadores de la época republicana temían la represión, la censura. Guardaban sus obras, sus manuscritos, sus ideas en lugares seguros. El edificio de Provenza era conocido por sus sorpresas arquitectónicas. ¿Y la familia Vidal?, insistí. ¿Había algún tipo de conflicto o secreto que pudieran estar guardando? Esteva pensó por un momento. La familia Vidal, como muchas de la burguesía catalana, sufrió mucho durante la guerra. Propiedades incautadas, fortunas perdidas. Antoni desapareció durante la contienda. Nunca se encontró, se le dio por muerto. Su hijo, el abuelo de Eduardo, recuperó algunas propiedades, pero la mayor parte se perdió. Siempre hubo un aura de misterio alrededor de la desaparición de Antoni y el destino de su patrimonio. Se hablaba de un tesoro, no necesariamente de oro, sino de algo de gran valor escondido en el edificio. La pieza del rompecabezas empezaba a encajar, pero de una manera aún más intrincada de lo que el edificio de Provenza, con sus cámaras secretas y su historia familiar de pérdidas y misterios, ahora se convertía en el epicentro de la desaparición de Eduardo Vidal y la llave. La llave podría ser la clave para desvelar un secreto familiar que, de alguna manera, se había cruzado con los intereses de Robles. Al dejar al profesor Esteva, el sol de la tarde se filtraba entre las estrechas calles de Gracia, tiñendo el aire de un color dorado melancólico. Me sentí como un arqueólogo en una ciudad moderna, desenterrando capas de historia y corrupción. El hilo de la verdad me llevaba hacia un pasado que se negaba a morir. Y ese pasado, como una sombra persistente, había engullido a Eduardo Vidal. Mi siguiente paso era evidente: el edificio de la calle Provenza. Necesitaba acceso, no como investigador privado, sino como un fantasma. No podía arriesgarme a ser visto, a alertar a quienes quiera que estuvieran protegiendo los secretos de Eduardo o los de Robles. La noche se convirtió en mi aliada, la oscuridad, mi cómplice. Equipado con mis herramientas habituales, una linterna, ganzúas y la sensación familiar de la adrenalina en mis venas, me acerqué al residencial Gaudí bajo el manto de la medianoche. La obra estaba desierta, los andamios silenciosos, las lonas ondeando suavemente con la brisa. Me escabullí por una entrada de servicio, forzando una cerradura antigua con la misma facilidad con la que una vez forcé la verdad. Dentro, el edificio era un laberinto de polvo y escombros. Los pisos, desprovistos de su antiguo esplendor, esperaban ser transformados en apartamentos de lujo. El eco de mis pasos resonaba en el vacío, amplificado por las paredes desnudas. Subí piso tras piso, buscando lo que el profesor Esteva había llamado sorpresas arquitectónicas, fachadas falsas, paneles deslizantes, nichos ocultos. Fue en el último piso, en lo que una vez debió ser un desván o un estudio privado, donde encontré el primer indicio. Detrás de una pared falsa, camuflada astutamente, había una pequeña habitación. No era más grande que un armario, y estaba vacía, salvo por una pequeña caja de madera incrustada en el suelo, protegida por una cubierta metálica, una caja fuerte de época, de las que se abrían con una llave antigua. La llave. Saqué de mi bolsillo la foto que Sofía me había dado. El diseño de la llave de la imagen encajaba perfectamente con la cerradura.
Una cerradura que había sido violentada. Alguien se había anticipado a mí. La caja estaba abierta, su contenido desaparecido. La rabia burbujeó en mi interior. Había llegado tarde, pero no todo estaba perdido. En el interior de la caja vacía, en un rincón oscuro, descubrí un pequeño trozo de una nota, escrita a mano, con una caligrafía diferente a la de la nota anónima de Sofía. Esta era la letra de Eduardo Vidal. El último refugio, el precio de la verdad. Y debajo, un símbolo, una pequeña estrella de mar grabada. Una estrella de mar. Un símbolo aparentemente inofensivo, pero que en mi mundo, el de las sombras de Barcelona, podía ser un código, una clave. Recordé un bar del Poble Sec, un lugar discreto donde los marineros y los pescadores se mezclaban con los informantes y los buscavidas. Se llamaba La Estrella del Mar. Un lugar al que Robles había acudido en alguna ocasión, según Hugo Soler. El hilo de la verdad me arrastraba de vuelta a los dominios del tiburón, no a sus viejos escondites, sino a los lugares que él había marcado, a sus símbolos ocultos. La Estrella del Mar. Un punto de encuentro, o quizás un buzón muerto. No había más que hacer en el residencial Gaudí. El secreto familiar de los Vidal, si es que alguna vez había existido, ya no estaba en sus muros. Alguien se había llevado el tesoro. Y ese tesoro, intuía, era la información que Eduardo Vidal había descubierto, la misma que había sellado su destino. La sensación de exposición se intensificó. Si alguien había forzado la caja fuerte antes que yo, entonces no solo estaban buscando lo mismo que yo, sino que también sabían que yo, Reyes, estaba detrás de ellos. Mi nombre, mi rostro, mi reputación de tipo problemático, eran ahora una diana en mi espalda. La promesa de Robles, la advertencia en la foto, adquirían un nuevo y sombrío significado. No solo me observaban, estaban jugando conmigo. Salí del edificio por donde había entrado, la oscuridad de la noche barcelonesa envolviéndome como un sudario. El aire húmedo y frío se aferraba a mi piel, un presagio de lo que estaba por venir. Me dirigí a la Estrella del Mar, la adrenalina bombeando en mis venas. Tenía que averiguar qué significaba ese símbolo, qué conexión tenía con Eduardo Vidal y, sobre todo, si aún podía desenterrar la verdad. El bar estaba casi vacío, apenas unos cuantos parroquianos silenciosos apurando sus... El camarero, un hombre corpulento con cicatrices de viejas batallas navales, me conocía de mis anteriores visitas, un asentimiento de cabeza, y ya sabía lo que quería, un whisky y un silencio discreto. Me senté en un rincón oscuro, observando el ambiente, la mirada atenta a cualquier detalle fuera de lugar. Pedí mi copa, el calor del alcohol un breve respiro, para el frío que sentía en el alma. Saqué el trozo de papel con la estrella, lo dejé sobre la barra, cubriéndolo parcialmente con mi mano. El camarero, con su habitual indiferencia, lo vio. Su mirada se detuvo un instante, y luego, con un gesto apenas perceptible, deslizó una pequeña servilleta de papel hacia mí. En ella, con una letra torpe, estaba escrito un número de teléfono. Sin nombre, sin instrucciones. Mi corazón dio un vuelco. Esto no era una coincidencia. Alguien en la Estrella del Mar estaba esperando un mensaje. Alguien que reconocía el símbolo. Alguien que, quizás, tenía respuestas. Era un anzuelo en el agua oscura de Barcelona. Y yo, el detective cansado, no podía evitar morderlo. Llamé al número desde una cabina pública a unas manzanas del bar. Una precaución en un mundo donde los teléfonos móviles eran tan fiables como un soplo de viento. Después de un par de tonos, una voz rasposa, curtida por el tabaco y el tiempo, respondió. Diga, la voz era masculina, curtida, y me hizo pensar en un viejo lobo de Estrella de Mar, dije, usando la contraseña implícita. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, cargado de significado. Sé quién eres, Reyes, y sé lo que buscas. Pero no es tan fácil. El hombre que buscas está bajo el mar, y el que lo puso allí sigue pescando. La metáfora era clara y gélida como el agua del puerto en invierno. Eduardo Vidal estaba muerto, y el tiburón, Robles, o quienes operaban en su nombre, eran los responsables. Necesito detalles, le dije. Mi voz apenas un susurro, la verdad.
La verdad es un lujo que pocos pueden permitirse, Reyes. Especialmente tú, ahora. Pero si estás dispuesto a pagar el precio, nos vemos en el muelle de la Barceloneta, junto a las barcas de pesca, cuando el sol se levante, solo. Y si intentas cualquier truco, no habrá ninguna verdad que encontrar. La llamada terminó. Me quedé en silencio, el auricular frío contra mi oído. Eduardo Vidal, muerto. La noticia, aunque esperada, me golpeó con la fuerza de una ola. El juego había terminado para él, tal como decía la nota. Y yo, una vez más, me encontraba en el epicentro de un nuevo naufragio. La noche se hizo larga. Volví a mi oficina, la información del camarero y la llamada grabadas en mi mente. La idea de Eduardo Vidal, un hombre aparentemente respetable, asesinado y arrojado al mar, resonaba con la brutalidad de la red de la información comprometedora que había desenterrado. El tesoro de Antoni Vidal era su sentencia de muerte. Y la llave, el objeto que lo había conectado con ese pasado y con el presente corrupto, era el testigo silencioso. Encendí otro cigarrillo, la nicotina rasgando mi garganta. La ciudad dormía, ajena a los dramas que se tejían en sus... Los turistas de las Ramblas, los comerciantes de la Boquería, todos seguirían sus vidas, ignorantes de que bajo el asfalto mojado, el corazón de Barcelona seguía latiendo con la podredumbre. La promesa de una cita al amanecer en la Barceloneta, el epicentro de la actividad pesquera, era a la vez una oportunidad y una trampa. No tenía ni idea de quién era mi interlocutor, ni de qué quería de mí, más allá de mi presencia solo. Pero no tenía la verdad de Eduardo Vidal. El eslabón perdido en la cadena de Robles me llamaba. Repasé mentalmente todos los cabos sueltos. Sofía Vidal, ciega a la verdadera naturaleza de los problemas de su marido, Morales, evasivo y protector de sus propios intereses. Miguel, un soplón temeroso. Y Laura, que había sentido la sombra de Robles con la misma intensidad. Todos eran piezas en un tablero de ajedrez donde el gran maestro seguía siendo invisible. Mi pistola, una vieja Walther PPK, descansaba en el cajón de mi escritorio. La saqué, comprobé el cargador, el peso familiar en mi mano. No me gustaba usarla, pero en Barcelona, los detectives como yo, aprendíamos a respetar el metal frío. La paz que había anhelado se había desvanecido como el humo de mi cigarrillo. Mi vida ya no sería la misma. Pero la batalla por el alma de Barcelona, la batalla contra esa maleza resistente que nunca moría del todo, aún no había. El amanecer se acercaba, pintando el cielo de Barcelona con tonos grises y rosados. El sonido de los primeros camiones de reparto y los gaviotas anunciaba un nuevo día, pero para mí era solo una continuación de la noche. Un nuevo capítulo en la crónica interminable de la ciudad, un cuento de luces y sombras que, a pesar de todo, seguía siendo. Y yo, Reyes, el hombre que encontró la verdad en la penumbra, seguía siendo su humilde narrador, caminando hacia el muelle de la Barceloneta, hacia lo desconocido, hacia la certeza de que, mientras el neón brillara y la lluvia cayera, siempre habría alguien buscando, y siempre habría alguien que no quería ser encontrado. Y en esa danza eterna, mi lugar estaba en el medio, en la bruma de los grises, donde el bien y el mal se abrazaban bajo el velo oscuro de la noche barcelonesa, ahora con la certeza de una vida robada y un secreto a punto de ser revelado. El juego, para Eduardo Vidal, había terminado. Para mí, acababa de empezar.